hermanos abren las Biblias, ya que solamente cuando vienen al culto la vienen a abrir la Biblia Santa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Ya su nombre. Vamos a irnos, estamos llevando esta enseñanza sobre Marcos, capítulo 4. Si Dios lo permite, ya terminamos. Esta es la última parte que ya nos queda, Santo del Señor. De 4 en 1 en adelante. Cuando la iglesia del Señor lo tenga, me diga un fuerte amén. ¿Estamos, mis queridos hermanos? Marcos capítulo 4 del 1 hasta el 20. Vamos a leer lectura en esta preciosa y bella noche. Su palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios. Dice como prefacio, como tema principal en San Marcos, dice parábola del sembrador. Vamos a leer lectura. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba, nuevamente les explicaba lo que el Señor va a referirse en esta enseñanza sobre esta parábola. Les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina, enseñanza, como les dije, oír. Nuevamente hace una pauta el Señor aquí, oír, a percibir, que estés atento, que estés aquí, escuchando lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, dice, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo al 30 y al 60 y al 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Nuevamente el Señor nos hace recalcar otra vez que oigamos de nuevo, oigamos lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oyen y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? Aquí da la explicación nuestro Señor Jesucristo acerca de las parábolas del sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿cuál siglo? De este siglo XXI, en este año 2024. En el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ineficaz, inútil para algún fin. Eso quiere decir infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, y al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, papito bello, Señor, bendito mi Dios. Padre, henos aquí nuevamente, una vez más, papito lindo, mi Dios amado, Padre.
Nuevamente nos traíste aquí en este lugar, papito lindo, junto con tu iglesia, Padre mío, Dios mío, Señor. De nuevamente, Padre, de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre, Señor, y de estar en comunión con mis hermanos en esta noche más, Padre. Mira, nuevamente usted nos va a hablar a través de tu palabra, a través de tu enseñanza en esta noche más, Señor mío, Padre. Sea usted abriendo todo entendimiento, Padre. Abre nuestros oídos para escuchar lo que usted nos quiere decir o advertir esta noche, Padre, a través de tu enseñanza en este día, mi Dios amado Señor. Sea usted, mi Señor, abre aún nuestro corazón, papito bello, Señor, para poder entenderte cada día más, papito bello, Señor. En el nombre de Jesús, doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. La iglesia puede tomar asiento. Bendito sea su nombre. Santo es el Señor. Bueno, estamos llevando esta enseñanza. Y como el tema yo les dije la semana pasada, y el Señor me dio permitir este tema, dice, ¿qué tipo de suelo o terreno eres? ¿Qué tipo de suelo o terreno eres? Pues uno mismo se tiene que ver cómo andamos, cómo caminamos, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Aquí abarca esta enseñanza, esta parábola. Como les dije, Santo del Señor, son 4 tipos de suelo: de lo junto al camino, en pedregales, entre espinos, en buena tierra. ¿En cuál tipo de suelo eres? Pregunto yo en esta noche. ¿Acaso eres junto al camino? ¿Acaso eres en pedregales? ¿O acaso eres entre espinos? ¿O eres en buena tierra que el Señor quiere que fructifiques? Santo es el Señor. Y nos quedamos, bendito sea su nombre. Ya estuvimos hablando junto al camino, sobre pedregales, entre espinos. Ya estuvimos llevando esa enseñanza. Ahora vamos a estar llevando sobre el que nos quedamos en Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. Dice, encontró el terreno bien preparado y no solo germinó. Germinó significa duplicarse, disponerse, sino que creció y dio fruto plenamente bien, que con rendimiento produjo al 30 y al 60 y al 100 por uno. Se trata de personas que escuchan la palabra y con un corazón deseado de conocer y hacer la voluntad de Dios, el corazón bueno y recto. ¿No? Son aquellas personas que han estado escuchando esta palabra, no la han tenido en poco, han hecho lo que Dios quería, ¿no? Por eso en el versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30 y al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decirnos, iglesia del Señor, este versículo? Aunque mucho trabajo te parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, el reino de Dios ha de ir adelante en forma a los propósitos de Dios. Nuestro siglo, al igual, es el primero que se caracteriza por fracasos. Es como tú te has preparado para algo en la vida, ¿no? Para un futuro, tener, sea un profesional, tener lo que tú quieras tener en esta tierra, ¿no? Yo no digo que no es malo que tú tengas riquezas, posesiones, no es malo. Pero si no alcanzaste ese objetivo,
ese propósito, ese éxito en tu trabajo. ¿Por qué? Porque no has tenido oportunidad. No has tenido esa capacidad, qué sé yo, de lograr el éxito. Sea un profesional o fuiste un profesional, pero no se te abrieron las puertas. No, te enfracaste, te mataste estudiando para ser alguien en la vida. Por eso dice, aunque mucho trabajo parece ser en vano y sin éxito. Un éxito que quiere lograrlo todo. No, ser alguien. No. Pero ¿qué el Señor dice? El reino de Dios es de ir adelante. Como les dije la semana pasada en Mateo 6:33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Pero ¿qué buscamos primero? Primeramente buscamos el éxito, la fama, el poder, las riquezas. Buscamos esas cosas. Pero no buscamos lo primordial en Dios. Ese es el propósito que usted y yo accedemos a Dios. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted tiene un propósito de Dios. Pero si no cumples ese propósito, vas a ser un fracasado. Santo el Señor. Como dije, al igual que el primero, se caracteriza como un fracaso. A esto se marca lo que el Señor nos dice en la palabra del sembrador en Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Así como tú te esfuerzas en lo secular, te esfuerzas para que no te falte nada. No, tienes tu casita, tienes tu carrito, tienes tu negocio, has prosperado, pero no terrenal. Y en Dios, santo el Señor. Por eso dice, yo no cogí un propósito aquí en esta tierra, para que demos nosotros frutos al 30 y al 60 y al 100. Iglesia del Señor. Santo el Señor. Son los que dice, con corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad. Yo pregunto, ¿estás haciendo la voluntad que el Señor quiere? Dice la palabra en Mateo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Así como tú tienes tus propias obligaciones, así como tú tienes tus propias voluntades aquí en el ámbito terrenal, santo del Señor. Pero muchas veces no hacemos lo que Dios quiere. Ya oramos un día y al siguiente ya no oramos. Ya venimos un día a la iglesia y al siguiente día ya no volvemos a venir a la iglesia. Ya un día prediqué y al siguiente día ya me cansé de predicar. Esa es la voluntad del Señor. Por eso nos dice, bendito sea su nombre, los que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios con corazón bueno y recto. Si tu corazón es bueno, gloria a Dios, haz las cosas buenas, agradables para Dios.
Si eres recto, gloria a Dios, anda en esa rectitud. Pero no todos. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Santo al Señor. Alábale si que Él vive y gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Y ahorita se me vino este texto bíblico. Vamos a ir a primera de Juan. Primera de Juan 2:17. Dice: y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nada es eterno, iglesia del Señor. Los deseos, las cosas materiales, son vanidad, dice el predicador. Vanidad de vanidad, santo del Señor. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. El Señor quiere decirnos que permanezcamos en esta palabra, haciendo la voluntad agradable a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos deseosos de conocer y hacer la voluntad de Dios con un corazón bueno y recto. ¿No? Pero no vemos esos corazones buenos y rectos que Dios manda. Santo en estos tiempos. Por eso dice, los enemigos de la palabra. ¿Cuáles son los enemigos de la palabra? Ahí vemos Satanás, el adversario, ¿no? El enemigo. Son enemigos de la palabra. La palabra nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra arraiga en los corazones. ¿Qué quiere decir arraiga o arraigar o echar? Echar o crear raíces. Será arraigar. También desarraigar. Eso es lo que Satanás está haciendo la obra. No solo lo de afuera, en el ámbito cristiano, santo del Señor. Está desarraigando, santo del Señor, está echando para que tú no vivas esta palabra, no cumplas esta palabra, lo que el Señor nos dice. En Marcos 4:15 dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sí vio? Que se sembró en tu corazón de haberla oído, de haberla puesto atención. Ahí vemos Mateo 13:39. ¿No? Ahí vemos qué nos dice Mateo 13:39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Mire, el diablo la ciega al fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Qué no quiere decir nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola nuevamente? ¿No? Nos da explicación importante sobre la parábola. Aquí habla sobre la parábola de la parábola de la cizaña, del trigo, ¿no? Dice, el trigo, la cizaña, es que el diablo es el que siembra la cizaña en el campo del trigo, que representa
el mundo. El campo representa el mundo. De igual manera describe que la siega es el fin del mundo y los segadores que vendrán en ese momento son los ángeles, ¿no? Entonces, cizaña es, iglesia del Señor, una discordia, ¿no? Por eso el Señor nos hace dar ver esta explicación sobre la enseñanza sobre la explicación sobre la cizaña, del trigo y la cizaña, iglesia del Señor. Y sigue diciendo en el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este ciclo. Dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán. ¿Cuáles son los justos? El trigo. Como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oído para oír, oído. ¿No? Eso es lo que Satanás en estos tiempos trae cizaña, trae discordia. No solamente afuera, sino en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo no es nada bueno, iglesia del Señor. Eso es lo que sembró en sus corazones. Y sigamos. En Marcos 4:17, tribulación o la persecución por causa de la palabra. Y la propia caída del hombre da en su contra. Este punto queda manifestado por los afanes de este siglo. Por eso muchas veces viven preocupados. No saben qué hacer. Se preocupan por el día de mañana. Porque dicen el engaño de las riquezas y las codicias, ¿no? Eso que muchas veces se apartan. ¿Por qué? Porque no quieren avanzar. Esa es la caída del hombre. ¿Cuántos hombres de Dios se han alejado del Señor? ¿No? Vemos tantos cristianos que se han apartado los caminos del Señor. ¿Por qué? No quisieron perseverar, no quisieron avanzar, no quisieron seguir adelante, no quisieron lograr el propósito que Dios tiene. Santo el Señor, bendito y alabado. Entonces, no nos engañemos. Hay que seguir adelante, iglesia del Señor. Y vamos a ver la importancia que Dios quiere, el fruto. La importancia del fruto, dice el Señor. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar a producir fruto del Espíritu de Dios. Es decir, ¿cuántos frutos tiene el Espíritu? Son 9 frutos. Que vemos, el primero, el amor. Segundo, el gozo. Tercero, la paz. Cuarto, paciencia. Quinto, benignidad. Sexto, bondad. Séptimo, fe. Octavo, mansedumbre. Y noveno, templanza. ¿No? Debemos comenzar a producir el fruto del Espíritu de Dios. Tenemos esos frutos. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis, dice en Mateo 7, 15, 20. ¿Cómo se lo conoce el cristiano? Por su fruto lo conoceréis. Nuestro Señor lo dijo en su palabra, en su escritura. Dice, guardaos de los falsos profetas que viven a vosotros
con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántos falsos profetas vemos en estos tiempos que se levantan? Muchos, en general. Muchos falsos profetas. Pero ahí están la gente, ¿cómo le siguen a esos profetas? La gente está cegado. Pero ¿qué nos dice el Señor? Guardaos, guárdate de estos falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. ¿Qué no quiere tratar de decirnos el Señor? ¿O qué no quiere discernir el Señor en nuestra vida diaria? Nuestra vida cotidiana que somos día a día usted y yo. Cada día nuestra vida, iglesia de Señor. ¿No? ¿Cómo andamos? ¿Con quién andamos? Debemos evaluarnos constantemente las acciones y las intenciones de aquellos con quienes interactúan, con quien te juntas. Él nos conoce. Él sabe cómo andamos, cómo caminamos. A eso se refiere el Señor. Si estamos vistiendo adecuadamente como el Señor nos demanda, santo del Señor. Pero miren tantas iglesias, cuántas están vestidas, van con jeans, van con faldas apretadas. Mundanalidad que ha entrado a las iglesias. De eso se está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida diaria. Esa es. A eso se conoce el cristiano, el creyente. El que ha cambiado, iglesia del Señor. El que es una nueva criatura. A eso se refería el Señor, tanto el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya nueva vida. Si no has cambiado, sigue siendo el mismo carnal. Tienes que arrepentirte de él. Tienes que tener el nuevo nacimiento. Eso quiere decir eso. Santo el Señor. Para tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan ofrenda y alabanza a nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, gloria a Dios. Por eso digo que el Señor nos conoce. Yo a veces estoy en mi trabajo, tantas cosas que escucho en mi trabajo. Yo le digo, Señor, guarda mis oídos. Antes que salí temprano de mi trabajo, y escuché una varona, bueno, era especial porque era tocadita la señora, y hablaba puras palabras incoherentes, palabras sucias. Yo sé que esa mujer tiene un espíritu. Entonces, ¿qué yo hice? Como yo siempre, cada día yo llevo mis auriculares, me pongo a escuchar alabanza. Y me puse a escuchar, estaba ahí adorando a mi Dios. No tomé en cuenta. Seguí. Pero hay otros que están ahí y les gusta escuchar cosas positivas. Y eso se han metido.
Santo es el Señor. Por eso hay que guardarnos, dice. Guardarnos. Iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Sigamos, mi querido hermano. Dice, la parábola, la meta es dar frutos, puesto que las semillas sembradas entre pedregales y espinos no llegarán a dar frutos. Aquellos que están sembrados en el pedregal y espinos no van a poder dar frutos. ¿Por qué? Queremos identificarnos, pero no hay frutos. Porque no quisiste avanzar. No quisiste creer. Te apartaste. Te alejaste del Señor. En estos casos, como auténticos creyentes, dice, todo oído de muchas profesiones de salvación que son muy dudosas o falsas. La parábola nos enseña también que existen diferencias aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera, que quiere decir que producen fruto. Entonces estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto al 30 y al 100 por uno. No todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación, no todos. No todo el cristiano lleva fruto, santo. Tampoco dice todos los cristianos son igualmente fieles, leales, valientes, humildes, consagrados al Señor. ¿Sí vio? Entonces debemos tener estos frutos, iglesia del Señor. Que seamos fieles, que seamos legales, que seamos humildes, que seamos consagrados cada día en el Señor. Eso es lo que nos demanda el Señor. Para tener estos frutos que el Señor nos dice a través de su palabra. No, Él es fiel cada día en nosotros. Y muchas veces somos nosotros los infieles, que fallamos. Ya no queremos avanzar. Ya no quiero hacer la obra del Señor. Por eso estás así como estás. Nos dice la importancia de la perseverancia. Cuán importante es la perseverancia, es la constancia de continuar lo que ha empezado. ¿Sí? La perseverancia es continuar con constancia lo que ha empezado. Pregunto yo, ¿estás haciendo lo que el Señor te ha dado? Lo que empezaste una vez, lo que le dijiste al Señor que ibas a servir de arriba abajo. ¿Has tomado eso? Santo es el Señor. La perseverancia es junto, dice, es junto con el fruto. La otra marca del cristianismo, dice, el verdadero. Aquellos que vienen la aflicción o la persecución se apartan y nunca llegan a producir frutos. Ahí vemos sobre Lucas 8:15. Mire lo que nos dice Lucas 8:15. Mas el que cayó, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Qué es retener? Reservar, guardar entre sí. Que tú la conserves, la atesores, la guardes en ti. Esta palabra. Eso dice, con corazón bueno y recto, retienen la palabra
la palabra oída, la que usted y yo oímos cada vez cuando escuchamos esta palabra. No ha cambiado la palabra del Señor. Y dan fruto con perseverancia. Si yo, iglesia del Señor, la palabra que usted y yo escuchamos tiene que ser con perseverancia. No, que ya hoy día escuché la palabra del Señor, ya me voy a la casa a descansar o a hacer mis necesidades, hay algo que tengo que hacer. No descuidamos de la palabra, ya la escuchamos aquí en la iglesia. ¿No? Hay que ponerla por obra, hay que fructificarla, santo del Señor, hay que dar frutos, santo del Señor. Por eso dice Lucas mal que la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto requieren la palabra. Santo del Señor. Así, iglesia del Señor, hay que perseverar, hay que continuar con constancia, iglesia del Señor, lo que el Señor te ha dado o te ha regalado. Pero algo te ha dado el Señor para que tú le sigas, ¿no? Dice también nuestra responsabilidad. También hay que ser responsable. Así como tú eres responsable en tu trabajo, eres responsable en tu negocio, te esfuerzas. Estar allá desde mañanita, abre tu negocio, ¿no? Te esfuerzas ahí, con qué esmero, con qué ganas, te esfuerzas. Pero en las cosas del Señor no te esfuerzas. No eres responsable. ¿Qué nos dice? Dice, la palabra trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo y nos enseña, dice, que tenemos el deber de predicar la palabra con fidelidad cada creyente en cada iglesia. Ahí está el ejemplo de Felipe en Hechos 8:14. Mire lo que nos da el ejemplo Felipe en Hechos. Predicación del Evangelio de Samaria. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron en Samaria que habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pero Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí vio? En el versículo 5. ¿No? Les predicaba. No se quedaba quieto, no se quedaba en su negocio, no se quedaba en su casa. Le servía a Dios. No. Así tenemos que ser ese ejemplo, como Felipe. Servirle a Dios. Ya hace 5 años que he servido al Señor, pero que dice con perseverancia. Aquí nos dice que ya se acabó, sino seguir continuando, seguir avanzando. Esto es hasta que Cristo venga. ¿Cuánto le dan ofrenda a aplauso al Señor Jesucristo? Ahí vemos también en Ezequiel 33, 1 al 9, con más claridad, mi querido hermano, cómo es Dios. Cuando no hacemos la voluntad del Señor, nos demanda esa sangre, no, tremendo, no. Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Vino a palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, tomaré un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya
y él viene venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre el más el que se apercibiere, y verá su vida. Pero si el atalaya, que es un atalaya, es un vigía que vela día y noche por su pueblo. Es un atalaya, es un vigía que está viendo todo el reino. ¿No? Santo el Señor. Pero el atalaya viene a venir la espada y no tocará la trompeta, y el pueblo no se apercibiera. Y viniendo la espada hiriera de alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a ti, dice. Pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirá si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú le avisaras al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Sí vio? Nos manda que hablemos al impío. Si no le predica al impío, no le avisara de su mal camino, que dice, esta sangre se va con el mal. ¿Sí vio? Santo es el Señor. Entonces, debemos ser esos atalayas, esos guerreros, de pregonar, de seguir predicando esta palabra, no quedarnos quietos, no que yo ya tengo más años y ya lo hice todo. Aquí no se trata de yo tengo más tiempo en el Evangelio, no. Yo ya hice bastantes cosas en ese, no. Aquí hay que seguir continuando, como dice, hay que dar fruto de perseverancia, tanto. Hay que ser responsable. Eso no es lo que demanda el Señor. No, ya le hablé al impío cuántas veces. Ya verás si que ellos recibirán, escucharán. Pero ya salir, seguir. ¿Qué no dice? Seguir continuando. No quedarnos estancados. No ser unos fracasados. Santo del Señor. Eso nos demanda el Señor. Dice, pero la respuesta de las personas no es nuestra responsabilidad, sino es que depende enteramente de ellos. Nosotros no tenemos capacidad de convertir a las personas. A veces nos culpamos a nosotros mismos, pero debemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar y seguir predicando la palabra. ¿Sí? Se convierta o no se convierta, hay que seguir predicando. Seguir evangelizando, seguir hablando de Cristo, que sea del Señor. No nos quedamos quietos nada más. ¿Qué hacemos en nuestra casa? Pregúntale, ¿qué haces en tu casa? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué nos dice 2 de Corintios 2, 14 y 16? Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, triunfantes en Cristo, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, dice, a esto ciertamente olor de muerte. ¿Sí? Olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? Olor de vida a los que se salvan, olor de muerte
a los que se pierden. Entonces, seguir continuando, seguir avanzando, iglesia del Señor. En conclusión, en todo lo que se ha resumido, lo que se ha hablado, esta enseñanza nos dice el Señor. Y ahora preguntarnos ¿qué somos? ¿En qué clase de oyente debemos clasificarnos? ¿Qué somos? ¿En qué clase de oyente debemos clasificar? ¿En qué clase de oyente te clasificas tú? No olvidemos nunca, hay tres maneras de oír la palabra: la predicación, sin provecho, y solo de oírla comentar. Una persona puede cambiar quizá por mucho tiempo. Ha sido pedregales, pero esta situación es reversible si así lo desea. El hombre que humanamente quiere cambiar por sí mismo, pero tiene que llegar a un poder sobrenatural para que esa persona cambie y sea transformada en Cristo Jesús. No olvidemos nunca que solo el fruto que se produce con perseverancia. Ahí vemos Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Así, iglesia del Señor, dice: el signo infalible de haber sido oyentes de corazón. Infalible, ¿qué quiere decir? Que no pudo fallar o equivocarse, ¿no? Que siguió adelante. Dice: pero el estéril es encontrarse en el camino del infierno. Un estéril es el que no lleva fruto. Un estéril que no puede dar luz. Santo el Señor. Ese es el que no lleva fruto. ¿Qué dice? En el camino del infierno. Así, iglesia del Señor, santo del Señor, Dios me ha permitido llevar y predicar este mensaje, iglesia del Señor. ¿Qué fruto te consideras? ¿O qué clase de tipo de suelo te consideras, iglesia del Señor? Junto al camino, en pedregales, o entre espino, o de multiplicar, iglesia del Señor. ¿Qué clase de tipo eres, de suelo eres? Ahí lo dejo con ese encuentro, iglesia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre